Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javi Borrego, soy residente de cardiología en el Complejo Asistencial Universitario de León, España, y en el día de hoy me gustaría presentar esta presentación que tiene por título Abordaje integral de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y concretamente el posicionamiento de la Sociedad Española de Cardiología. Lo primero de todo, pues agradecer a la organización por haberme invitado a participar en estas primeras jornadas iberoamericanas de residentes de cardiología. Y cuando hablamos de residentes MIR de cardiología y cuando hablamos de diabetes mellitus tipo 2 en nuestro país, en España, tenemos que hacer referencia a un proyecto que ya comenzó hace varios años en España y que ha tenido por nombre con el título de Diabemir. Diabemir es un proyecto que se ha desarrollado en todas las regiones de nuestro país y que ha sido diseñado por y para cardiólogos y concretamente para residentes MIR de cardiología de todos los hospitales españoles, con un objetivo fundamental que es mejorar el abordaje del paciente con diabetes mellitus tipo 2 y especialmente todo lo relacionado a la protección de la salud cardiovascular en el pronóstico de estos pacientes. Entonces, sin más dilación y hecho este breve recordatorio, pues vamos a empezar con nuestra sesión. Nuestra sesión, como hemos visto, pues tiene por nombre abordaje integral. Este es el algoritmo que nosotros vamos a seguir, lo voy a pasar muy brevemente, es el algoritmo del posicionamiento de la Sociedad Española de Cardiología, pero lo voy a dejar para más adelante porque queremos ir construyéndolo poco a poco, empezando desde el principio. Cuando hablamos de abordaje integral, sabemos que la diabetes mellitus tipo 2, los objetivos terapéuticos y el tratamiento en los últimos años pues, han dejado de centrarse únicamente en el control de la glucemia y de una adecuada hemoglobina glicosilada para llevar a cabo un abordaje pues, más completo, más integral, con el objetivo de promover la salud cardiovascular, tratar de aportar el mayor beneficio a todos nuestros pacientes y tratar de evitar las comorbilidades que la diabetes mellitus tipo 2 puede producir a lo largo del seguimiento. De forma muy breve, cuando hablamos de pacientes con alto o muy alto riesgo cardiovascular, pues las guías europeas de diabetes del año 2019 pues son claras, establecen unos criterios. Sabemos que los pacientes diabéticos son pacientes que van a tener un riesgo cardiovascular elevado y a modo de resumen, con lo que me gustaría que os quedarais es que la mayoría de los pacientes con diabetes que vamos a ver en nuestra práctica clínica diaria como cardiólogos y como residentes de cardiología, pues van a ser pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Aquí tenéis algunos de los criterios de clasificación que los podéis ver con calma, pero el objetivo que me gustaría que os quedarais es que la mayoría de los pacientes que vamos a ver con diabetes mellitus como cardiólogos van a ser pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Mencionar también brevemente pues, que la diabetes incrementa en 2 y 5 veces el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca en el seguimiento y que los pacientes con enfermedad renal crónica y que son diabéticos, a la larga pues van a terminar desarrollando un síndrome cardiorrenal con un cuadro, pues como veíamos, como vemos en la imagen, de insuficiencia cardíaca congestiva. Una vez hecha esta breve presentación, pues tenemos que pasar al primer escalón terapéutico de nuestros pacientes con diabetes y, como no, debemos empezar pues con el tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico, que sabemos que siempre tiene que estar constituido por la dieta mediterránea, el ejercicio físico y la abstención del hábito tabáquico. De forma muy breve, el ejercicio físico, ¿cuánto? Pues las guías nos recomiendan con un nivel de evidencia 1 a 3 días a la semana para el ejercicio aeróbico y 2 días para el ejercicio, para el trabajo de la fuerza. Y en relación a la dieta mediterránea, ¿qué es la evidencia que tenemos? Pues en este metaanálisis que vemos a nuestra izquierda de ensayos clínicos y estudios observacionales, pues vemos el factor protector que tiene la dieta mediterránea en nuestros pacientes con diabetes a lo largo del seguimiento. Y en la parte derecha, pues el famoso estudio Predimed que fue publicado en New England, en el que de nuevo la dieta mediterránea y el aceite de oliva virgen extra de aquí de nuestra tierra, pues ejercen, es ampliamente conocido, pues un efecto protector en la salud cardiovascular de nuestros pacientes. Una vez que ya empezamos a construir este algoritmo, ya vemos que los 2 primeros puntos ya los hemos desarrollado, pues vamos a pasar al tercero. Dejamos las medidas no farmacológicas y vamos a pasar pues, a la pieza angular y una de las más importantes de este algoritmo de consenso que tiene como objetivo pues, tratar de llevar a cabo el abordaje del tratamiento farmacológico. Vemos que es un pilar
transversal que incluye varios fármacos y que vamos a ir desgranando poco a poco. Vamos a comenzar con el ADIRO en prevención secundaria. En las últimas guías de diabetes de la Sociedad Europea, uno de los cambios relevantes fue la aparición del ADIRO con un nivel de evidencia 2, con clase 2B, nivel A, en aquellos pacientes diabéticos de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Previamente pues, había dudas acerca de la indicación y parece que los resultados del estudio ASCEN, en el que parece que la aspirina podía ejercer un papel pues, protector importante en pacientes con diabetes mellitus, pues ha sido una de las referencias que ha hecho el cambio en este nivel de recomendación en nuestros pacientes con diabetes. Nuestros pacientes diabéticos, de igual manera, pues el control de otros factores de riesgo cardiovascular va a ser muy importante. Uno de ellos pues, va a ser el tratamiento de la dislipemia, que muchos de nuestros pacientes que vamos a ver pues, también presentan. Y me gustaría presentaros pues, el siguiente gráfico a modo de resumen. Aquellos pacientes que tengamos que sean diabéticos, ¿qué objetivo de colesterol LDL tenemos que alcanzar? Pues aquellos que tengan enfermedad cardiovascular establecida o lesión de órgano diana o 3 factores de riesgo añadidos, pues son pacientes de muy alto riesgo y el objetivo del LDL será de 55. En aquellos pacientes con 1 o 2 factores de riesgo cardiovascular o que sean diabéticos de más de 50 años de edad o diabetes mellitus tipo 1 de más de 35 años, pues los objetivos del LDL serán menores de 70 miligramos por decilitro. Y para ello vamos a tener un arsenal terapéutico que vemos aquí en la diapositiva que nos va a permitir alcanzar estos niveles. Y otro de los puntos muy importantes, de todos los factores de riesgo que no debemos olvidar en nuestros pacientes diabéticos, es el control de la presión arterial, de la hipertensión arterial. Y en las últimas guías de práctica clínica, pues nos lo dejan bastante claro. Paciente diabético, paciente que sea hipertenso, especialmente si ya tiene microalbuminuria o proteinuria o hipertrofia ventricular izquierda, pues los IECAS y ARA2 son el tratamiento indiscutible, no solo en la reducción de las cifras de presión arterial, sino como su efecto antiproteinúrico que ya de sobra es conocido en nuestros pacientes con diabetes mellitus. Y por último, en este pilar transversal, pues vamos a pasar a hablar de los fármacos antidiabéticos. Dentro de los fármacos antidiabéticos, sabemos que dentro del arsenal terapéutico que podemos manejar, pues tenemos especialmente 2 grupos farmacológicos, los ISGLT2, dapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina, o los agonistas de GLP-1, como son liraglutida, semaglutida o dulaglutida, fármacos antidiabéticos que inicialmente pues, fueron desarrollados para el tratamiento de la diabetes en el campo de la endocrinología, pero que todos estos estudios que vemos en la diapositiva pues han confirmado el indiscutible beneficio cardiovascular que presentan en nuestros pacientes diabéticos. Y en un momento en el que nos encontramos de la llamada medicina de precisión, que tenemos, bueno, pues que llevar el tratamiento a un punto de excelencia quizá mucho mayor, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. Nosotros queremos lo mejor para nuestros pacientes y en relación a los tratamientos o los fármacos antidiabéticos, os invito a que os hagáis esta pregunta cada vez que os encontréis con un paciente en una planta de hospitalización en la consulta. ¿Cuál es el mejor fármaco antidiabético que yo le puedo ofrecer al paciente que tengo en ese momento delante? Bueno, pues para responder esta pregunta, pues tenemos diversos ensayos clínicos y a modo de conclusión, y dado que solo tenemos 12 minutos para esta sesión, pues me gustaría que os quedaréis con la siguiente idea. Parece que los fármacos ISGLT2 en los diversos estudios como el EMPA-REG, el CANVAS, el DAPA-HF o incluso recientemente el EMPEROR o el DAPA-CKD, parece que estos fármacos antidiabéticos en un perfil de pacientes han demostrado una reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, incluso un beneficio demostrado en aquellos pacientes a nivel de deterioro de la función renal. Parece que ejercen pues, un efecto nefroprotector. Por eso, en pacientes pues, con enfermedad renal crónica no muy significativa, y recordemos los puntos a partir de los cuales los fármacos pues, no están recomendados, pero en aquellos fármacos que ya empiezan aquellos pacientes que ya tienen algo de deterioro de la función renal o que nosotros podemos intuir que tienen un riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca o que ya tienen deterioro de la función ventricular, parece
que este tratamiento antidiabético con ISGLT2 sería el más recomendado. Por otro lado, los agonistas de GLP-1, que parece que tienen en materia de insuficiencia cardíaca, pues hasta lo que sabemos por el momento, un efecto neutro en la insuficiencia cardíaca, pues parece, como muestra el algoritmo, que los podríamos utilizar en aquellos pacientes que tienen una carga aterosclerótica elevada por el beneficio que han demostrado en la reducción de los eventos cardiovasculares mayores, como por ejemplo puede ser el reinfarto. Tanto es así que las guías de 2019 de diabetes pues nos dicen lo siguiente, y es que en pacientes recién diagnosticados de diabetes mellitus y que no se encuentren con ningún fármaco antidiabético, parece que tenemos que decantarnos por ISGLT2 o por agonistas de GLP-1. Si están con metformina, pues mantenerla. ¿Qué es lo que vemos en esta diapositiva? Si nos fijamos en la parte derecha, los ISGLT2, parece que en ese perfil de pacientes con riesgo de insuficiencia cardíaca a corto o medio plazo o incluso ya establecida y enfermedad renal, parece que son el tratamiento antidiabético de elección, mientras en aquellos pacientes con una alta carga aterosclerótica nos decantaríamos por los agonistas de GLP-1. Continuamos con nuestro algoritmo y el escalón 3 y 4 lo vamos a pasar un poco más deprisa. Recordar, si no alcanzamos el control metabólico, que las guías, pues parece que el valor de 7% de glicada es bueno, un objetivo razonable, tenemos las opciones de combinación de estos fármacos que hemos visto y en el caso de que no fuera suficiente, pues podemos considerar fármacos para la obesidad, insulinoterapia o incluso cirugía bariátrica o metabólica. Para concluir, hemos construido nuestro algoritmo, que era lo que pretendíamos en esta sesión. Recordar que el resto de fármacos antidiabéticos, con que no tengan un beneficio cardiovascular claro, los podemos ir reduciendo. Tenemos que adaptar este algoritmo a nuestro paciente. No es todo tal cual, pero sí que nos puede ser de ayuda. Y lo que creemos que es más importante, y ya con esto termino, es que este algoritmo, este posicionamiento de la Sociedad Española de Cardiología para el abordaje integral de la diabetes, es un algoritmo que es sencillo, que es práctico y que podemos utilizar día a día, resolutivo a las posibles preguntas que nos podemos encontrar como residentes de cardiología, que es riguroso porque está construido en base a la mejor evidencia científica disponible y lo más importante, que nos va a permitir lograr un mayor beneficio a nuestros pacientes, nos va a permitir desarrollar un abordaje integral de la diabetes mellitus y lo fundamental, que nuestros pacientes tengan el mejor pronóstico posible. Muchas gracias.